Muy bien, bienvenidos, buenas noches a nuestra segunda sesión. Y bueno, estoy bastante contenta y agradecer a todos y todas las personas que han enviado sus mensajes. Y lo que me da muchísimo gusto es de que me comenta ahí Malena, Sergio, Miriam, que son los que han escrito y me dicen que la clase les ha servido. Y lo más importante, la clase de la semana pasada, y lo más importante es que me envían unas fotos aplicándolo en su sala de clase. Eso para mí no tiene precio, ¿no? Es grande porque se ve que estamos contribuyendo con un granito de arena en este trabajo maravilloso de lo que es la educación, ¿no? Lo que es educar. Y como decía Nelson Mandela, que es el arma, la herramienta más poderosa que puede tener todo ser humano, el educar. Bien, el día de hoy, mis estimados amigos y amigas, vamos a empezar. Les voy a proyectar, es un grupo, es una orquesta dirigida por un director que agrupa, que tiene una peculiaridad. De repente ya ustedes lo han escuchado, ¿no? Porque en otras clases también he mencionado, que es el autor Yanni, ¿no? ¿Cuál es la peculiaridad de este director? De que reúne y digamos, en su orquesta, ¿no? Participan todo tipo aparte de variedad de instrumentos, 150 instrumentos, son personas que participan de distintos países, ¿no? Y cada uno con su determinado instrumento representativo. En el caso de Perú, por ejemplo, la guitarra, ¿no? Claro que en este vídeo que les voy a presentar no está nuestra guitarra ayacuchana, pero sí en otros vídeos que él tiene se puede ver se puede apreciar eso. Y quisiera, por favor, no les voy a presentar toda la canción, sino que quiero enganchar la clase que hoy día vamos a tener, que guarda relación con la memoria, con el aprendizaje, cómo nosotros aprendemos, cómo captamos, cómo se queda el instrumento, cómo la melodía, el compás, cómo habla la música a través de esa experiencia, ¿no? Entonces, voy a compartirles un pedacito de este cantautor, de este director de orquesta, y quisiera después que ustedes me den su comentario, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Sí? Creo que todavía los micrófonos no están habilitados, los voy a habilitar. Ahora sí, ya los habilité. Entonces, a ver, alguien que pueda prender su micrófono y me dice si se Sí, logra ver. señora. ¿Sí? Sí, Genial. sí, Observa. profesora, Se sí. ve. Bien. Entonces, no voy a presentar todo, solamente quiero que vean cómo se concatena la música y cómo vamos a enganchar esto con la clase el día de hoy. No se escucha, profesora. Creo que no ha habilitado el audio, solo ha habilitado No el se video. escucha. Ustedes me dicen, ya voy a volver a proyectarlo. Sí está habilitado el audio, qué raro que no se escuche. A ver, vamos a ver. Ah, No se vamos a poner escuchaba. aquí nuevamente. A ver, ¿me dicen si se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? No, No se escucha. no se No Escucha, se profesora. No, señora, no se A ver, escucha. a ver, vamos a ver qué nos está pasando con el audio. Ah, siempre, a ver, aquí. Ya. A ver, ahora.
Y ahora sí. Ahora sí, ya está. Era una cuestión, era una jugada de Zoom. Lo vamos a adelantar, ¿listo? Ahora sí. Entonces, cámara, acción entonces. Muy bien. Nuestro sistema educativo siempre ha estado preparado para cuando uno de nuestros, de repente, hijos, familiares, amigos nos decía, quiero ser músico de profesión, siempre nos decían, no, eso no es rentable, ¿verdad? Eso no da mucho dinero, ¿correcto? O decían, bueno, eso no necesita de mayor esfuerzo, ¿correcto?
¿Qué hemos podido apreciar en este corto video que les he colocado? Por favor, a ver, participaciones. Comenzamos con las participaciones el día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué impresión les ha causado? Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Lidia. Buenas noches, colegas. Bueno, hemos podido ver el ritmo, el compás, el oído que lleva, ¿no? En la música. De repente ese talento que tiene cada uno de los integrantes del grupo. El compás. Ajá, el compás y el talento. Has dicho Sí. dos palabras que el día de hoy van a ser claves en la exposición que vamos a realizar. Gracias. Adelante, Gracias a usted. Irene. Adelante, Irene. Doctora, también se ha observado que hay diversos instrumentos y las Ajá, diversas habilidades de los participantes del concierto, ¿no? diversas Eso es todo. habilidades. Ajá, las habilidades, ¿no? Diversos estilos que nosotros lo podremos asociar con los estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Genial. Va una tercera palabra clave que es vital para el día de hoy en el compartir que vamos a tener. Muchísimas gracias, Irene. Gracias. Cintia, te escuchamos. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches con Buenas todos. noches. También hemos visto el uso de todo el cuerpo, ¿no? Todos los sentidos están puestos ahí, ¿no? Uno nota, no solamente es el oído, sino también el movimiento, el tacto, ¿no? La visión, porque tienes que estar mirando a cómo manejas los instrumentos, ¿no? Los golpes. Entonces, la música es todo, es la vibración de todo el cuerpo. De todo el cuerpo, ¿no? Y requiere de una atención, de una concentración, ¿verdad? Que es vital para todo aprendizaje, vital para todo aprendizaje. De ahí que muchos psicólogos o muchos terapeutas nos hablan, por ejemplo, de la famosa musicoterapia, ¿no? Que es simple y llanamente hacer un tratamiento de atención y concentración a través de la música, a través de los pentagramas, para desarrollar estilos de memoria, ¿no? De memoria episódica, por ejemplo, que es un gran detalle. Muchas gracias, Cintia. Adelante, Yesenia. Sí, doctora, lo que pude percibir es el tiempo, que cada instrumento tiene sus tiempos, ¿no? Y también el respeto por la participación del otro, es decir, el orden, ¿no? El orden que a uno le toca un instrumento, al otro le toca otro instrumento, y en el fondo hay un sonido que los acompaña, es decir, todo está sincronizado. Eso es lo que he percibido, doctora. Genial, muchas gracias y gracias por las participaciones. Miren, me han dicho palabras claves. Hemos hablado de estilos de aprendizaje, hemos hablado de respeto, hemos hablado de habilidades blandas, hemos hablado también acerca del conocimiento y de las peculiaridades que tenemos para este tema, que es importantísimo dentro del proceso de aprendizaje, como es la atención y la memoria. Este video que les he proyectado, ¿tendrá algo que ver con el título del tema que vamos a tratar el día de hoy? ¿Les sugiere algo? ¿Habrá alguna relación? Total, sí, señora, porque el Perfecto. título es atención y memoria en el proceso de aprendizaje y vemos cómo la música desarrolla estos dos elementos, la atención y la memoria. Exacto. Muy bien. Miren, siguiendo la metodología de la clase pasada y para las personas que se están incorporando a esta sesión, decirles que la mecánica es así, es muy participativa, tenemos el chat, tenemos el micrófono abierto, yo siempre dejo el micrófono y la apertura del sonido para que ustedes puedan participar, porque de aquí se trata de socializar y de aprender desde nuestra experiencia, desde nuestra expertise, desde lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, hacer este trabajo, ¿no? Para ello, decirles también, comentarles de que algunos datos, algunas lecturas de algunos autores, algunos papers, algunos PDF o documentos que de repente lo tenemos de primera mano, yo los tengo alojados en el Classroom, ¿no? Y con acceso a ustedes tanto en material de lectura como en material complementario. Así también me comparto las sesiones de clase
Y también estoy, si ustedes necesitan o requieren de algún material, con todo gusto, con toda confianza, por favor, Alina, necesito este material, apóyame, yo con todo gusto presta para poderlos apoyar y enviarles, ¿no? Bien, entonces, no me voy a detener, ¿y por qué hablo un poco de la metodología? Porque no me voy a detener en cuestiones teóricas. Lo que más bien nosotros vamos a conseguir a través de esta sesión, de estas sesiones que tenemos, es de que darles algunos tips, algunas estrategias para que nosotros podamos utilizar en nuestro día a día, en nuestra sesión de clase. Y miren, fue muy acertado porque he tenido 4 correos y la verdad que me encanta cuando me dicen, Alina, mira, socialicé en mi clase lo que nos enseñaste la clase pasada y mira cómo me ha ido con mis chicos. La verdad que eso es bastante congratulante, es bastante satisfactorio, ¿correcto? Entonces, lo que se trata hoy día es de compartir desde la experiencia que tenemos con estudios de algunos autores, de algunos científicos, algunos neuropedagogos que nos llevan, pues, digamos, un punto de ventaja, facilitarles a ustedes, darles esa facilidad de lo que plasma precisamente el objetivo, ¿no? Y ahí voy a pedir, por favor, a alguien de la sala que lea el objetivo que tenemos para el día de hoy. Adelante, por favor. ¿Quién me apoya? Aplicar estrategias pedagógicas efectivas para mejorar la atención de los estudiantes y la retención de información en un entorno educativo. Muy bien, gracias. ¿Qué nos dice el objetivo entonces? ¿Qué está plasmando el objetivo? ¿Comentarios? Vamos a buscar estrategias más que todo para la atención, ¿no? Y la retención, para que nuestro entorno sea un poco más objetivo de alguna manera. Ahora que Que el tenemos... docente, ¿Sí? que el ¿Sí? docente tiene que buscar las estrategias de acuerdo al contenido del tema para poder atraer la atención del estudiante y lograr el objetivo que es pues la retención de la información y captar la atención en ello, ¿no? Correcto. Yo les cuento una anécdota de Jorge Luis Borges, un autor, pues, magnánimo, ¿no? Muy querido, con obras muy interesantes, muy profundas, y hoy día vamos a ver una de ellas precisamente, que tiene que ver mucho con la memoria. Dice que a Jorge Luis Borges le iban a hacer un homenaje. Entonces, por el autor, el grandioso autor que es, pues, ¿no? Entonces resulta de que en todo el auditorio ya no cabía una persona más, porque todo el mundo estaba pues a la expectativa de verlo, a Jorge Luis Borges, mirarlo, observarlo, simplemente y llanamente eso, ¿no? Cuando dice lo invitaron a subir al estrado, Jorge Luis Borges se dirigió y dio un discurso de 10 minutos, pero pasó algo que a mí me acaba de pasar al inicio de la sesión, que justamente el micrófono de Jorge Luis Borges estaba apagado y nadie se había percatado de encenderlo. Y él estaba que hablaba y hablaba, y cuando terminó la gente se puso de pie y lo ovacionó. Sin escuchar nada, ¿por qué ovacionaron a Jorge Luis Borges? Precisamente por eso, ¿no? Porque es un autor que nos ha dado muchas estrategias, que nos ha ayudado muchísimo con su obra. Y miren, acá traigo a colación algo, ¿no? Cuando le dijeron, Jorge Luis, tu micrófono estaba apagado, no te hemos escuchado nada, ¿no? Y acá los maestros, maestras, porque era gente intelectual que estaba reunida ahí, docentes sobre todo, él dijo, al contrario, mis aplausos y mis congratulaciones para ustedes, mis estimados maestros, ¿no? Porque ustedes se convierten en una pieza fundamental para el aprendizaje. Y eso es, mis queridos colegas, mis queridos amigos y amigas, nosotros somos una pieza fundamental. El docente que tiene todas las estrategias efectivas, no saben cuánto ayudamos a un estudiante a mejorar su atención y concentración, a que nuestra clase se convierta así como esa música
en un sonido coherente, al compás, respetando el estilo de aprendizaje de mis estudiantes, respetando desde sus saberes, desde su expertise, ¿no? Y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Bien, entonces tenemos ahí un objetivo bastante puntual y acá viene precisamente lo que vamos a compartir con ustedes. Jorge Luis Borges escribe una obra que le titula Funes el Memorioso. Funes es un joven, es un chico que un día él le gustaba montar a caballo y él un día se sube al caballo, pero por una mala maniobra el caballo lo arroja al piso y cuando él se levanta, o sea, pierde parte de la memoria, ¿no? Pierde parte de la memoria. Y ustedes saben que cuando en nuestro cerebro hay una colisión de algunas neuronas o de un determinado, de una determinada zona, puede afectar nuestra memoria semántica, nuestra memoria a corto plazo, a largo plazo. En el caso de Funes, vamos a ver el siguiente vídeo y yo quisiera, por favor, que me acompañe. Primero voy a proyectar con estas preguntas, ¿ya? A ver si tomamos captura de pantalla para que esto sea un compartir y al momento de observar este corto, es un video muy corto realmente, es un extractos de Funes el Memorioso. Quisiera que compartamos el día de hoy cuál es el impacto de la memoria perfecta de Funes en su vida cotidiana, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos estudiantes, con aquellos niños y niñas que tienen, digamos, una percepción o que nos cuesta, ¿no? Hacerles percibir las cosas? Y muchos de ustedes me dirán, oye, Alina, yo tengo ese tipo de estudiante, ¿no? Que tengo que repetirle de ida y vuelta porque no entiende y a veces la paciencia se me agota. O en el caso de la segunda pregunta, ¿qué simboliza el hecho de que Funes pueda recordar al detalle, ¿no? Incluso las cosas más insignificantes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con nuestros estudiantes cuando más le prestan atención, por ejemplo, a los móviles, a los juegos que tienen ahí, a las gamificaciones, y son muy dispersos en su atención y concentración de la clase? O, por ejemplo, ¿qué dice sobre la percepción, no? ¿Qué dice sobre la percepción este video o esta pequeña historia que le pasa a Funes? ¿Y cuál es el papel de la soledad en la vida de Funes? Por otro lado, también responder a preguntas, ¿cómo se relaciona la memoria de Funes con la simplicidad de la vida? A veces vamos buscando cosas grandilocuentes, cosas grandes, y no nos damos cuenta que en los pequeños detalles están los grandes hechos, ¿no? Y las grandes acciones. Y finalmente, ¿qué reflexiones podemos sacar a partir de este pequeño cortometraje que les voy a presentar? ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Sí, se ve. Vamos a ver Sí. entonces el video de Funes, el Memorioso. Representante de lentes familiares, ni se observó ninguna deformación en su periodo de gestación. La hipermnesia o síndrome hipermnésico es una condición por la cual la persona afectada posee una memoria autobiográfica superior. Los individuos con hipermnesia tienen una extraordinaria capacidad para recordar elementos específicos del pasado, así como una facilidad sorprendente para el aprendizaje. A una persona hipermnésica se le puede indicar una fecha y ésta describirá todos los hechos ocurridos ese día. Por ejemplo, en qué día de la semana cayó dicha fecha, cómo era el clima o muchos otros detalles aparentemente triviales que el resto de gente no sería capaz de recordar. Dicho de otro modo, la hipermnesia es la condición opuesta a la amnesia, y debido a ella, en los sujetos hipermnésicos, la asociación mental del recuerdo se produce de manera automática y de forma obsesiva. Hasta ahora se han confirmado 6 casos de hipermnesia en el mundo, entre los que destacan el del difunto periodista Solomon Rzeszewski o el de la actriz Marilu Henner. Pero sin duda, el caso más singular es el de Ireneo Funes.
Funes padece un extraño caso de hipermnesia, que entre otras cualidades le permite conocer la hora en cualquier momento sin necesidad de consultar ningún reloj ni de mirar la posición del sol. Las 9:17. Gracias a su privilegiada memoria, Funes es capaz de recordar cada cosa con solo haberla percibido una vez. Alguien voló sobre el nido del cubo. Minuto 35, segundo 46. Randall McMurphy dice: no les dais miedo vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos. Y lo que representáis para ellos es la libertad. Claro que la libertad no tiene nada de malo, pero no es fácil ser libre cuando te compran y te venden cada día en el mercado. Con el fin de dar un uso productivo a su hipermnesia, Funes trata de desarrollar un sistema de numeración por el cual cada número corresponda a una sola palabra y cada elemento de la realidad se identifique, a su vez, con un solo número. Así, por ejemplo, Funes no dice 7523, sino ferrocarril. El desarrollo de este peculiar sistema es para Funes una forma de desahogo, ya que la hipermnesia que sufre es tan aguda que le obliga a evitar continuamente situaciones pasadas que puedan agitar su prodigiosa memoria, provocándole insoportables dolores de cabeza acompañados de un caudal desbocado de recuerdos. De esta forma vive Ireneo Funes, el hombre con el mayor caso de hipermnesia de la historia, un sujeto con más recuerdos que el resto de la humanidad. Pero se lo repito, usted no es Ireneo Funes, sino Antonio Pérez. Y no sufre hipermnesia, sino una esquizofrenia aguda con comportamiento hipocondríaco. No, yo soy Ireneo Funes. No, Funes no existe. Es un personaje que nació de la imaginación de Jorge Luis Borges. Usted solo leyó su relato y desde entonces se cree Funes. No, yo soy Ireneo Funes. De acuerdo, entonces dígame, ¿qué hora es? Son las 2:36 y 44 segundos. Por supuesto, ni siquiera se ha acercado. Le digo que soy Ireneo Funes, se lo demostraré. Alguien voló sobre el nido del cubo, minuto 35, segundo 46. Randall McMurphy dice: no les dais miedo vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos. Y lo que representáis para ellos es la libertad. Eso ni siquiera es de esa película, es de Easy Rider, señor. Usted no es Ireneo Funes. Olvídelo. Una de las cosas por las que les presento este pequeño cortometraje es porque ahora a nuestras aulas han llegado niños, niñas, jóvenes que presentan una determinada característica o condición, como es, por ejemplo, los Asperger, ¿no? Que ellos tienen focalizado, por ejemplo, dentro de su aprendizaje, el aprendizaje a través de las recetas. ¿Y cuántos de nuestros estudiantes, ¿no?, llevando al plano de la reflexión, cuántos de nuestros estudiantes no se sentirán Ireneo Funes? No porque padezcan de la hiperamnesia, sino porque nuestro sistema educativo nos manda a aprender de memoria una lista, unas retafilas de cosas. Incluso en las evaluaciones tenemos que dar evaluaciones parametradas de tipo objetivas, de laguna, preguntas de memoria, preguntas para completar, pero sin percatarnos de que ese aprendizaje de este estudiante hoy en nuestros días tiene que salir de esas fronteras, salir de esa camisa de fuerza, donde solamente estamos concentrados en esa atención y concentración de una memoria selectiva, de una memoria que aprende por episodios, ¿no? Y no de esa memoria que de repente nos permite ir más allá, ¿correcto? Entonces, muy bien, ahora vamos a compartir con ustedes esta situación precisamente de lo que le pasó, de lo que le pasó a Funes y cómo nosotros estamos interpretando o cómo nosotros interpretamos las siguientes preguntas. Me gustaría escucharlos. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién desea compartir cuál es el impacto de la memoria perfecta de Funes en su vida cotidiana? ¿Alguien, por favor? ¿Qué impacto le ocasiona? O enganchado también con nuestro sistema educativo, ¿no? Le trae problemas físicos, porque dice que le genera mucho dolor de cabeza el constante recuerdo de
de esas fechas y tiene que empezar a escribir como para desahogarse, ¿no? A darles unos códigos específicos. Eh, creo que nuestro sistema está mal definitivamente porque... Esto es lo que están proyectando, pero cuando yo lo agrando, se me hace así. Tu micrófono, por favor. Gracias. Sí, te seguimos escuchando. Nuestro sistema educativo está mal, dices. Un segundito, un segundito, vamos a silenciar. Ya está. Ahora sí voy a volver a aprender. Listo, ok. Sí, te estábamos escuchando. Nuestro sistema educativo estaba mal. ¿Por qué está mal nuestro sistema educativo? Porque nos encargamos simplemente de dar como recetas, como dices tú, Alina, de repetir, de hacer que como si fueran todos nuestros estudiantes una cajita vacía, llenar, y todos por igual, sin diferenciar a nadie. ¿Qué pretende? Que todos hagan lo mismo. Mejor dicho, estamos criando robots, ¿sí? Les pedimos a todos lo mismo, que hagan lo mismo, que presenten la evaluación con los mismos parámetros. Si no cumplió con eso, entonces ya lo clasificamos como el mal estudiante, como el que no puede, y lo vamos dejando relegado, ¿cierto? Porque no cumple con las expectativas esperadas. Entonces, ahí está. Las expectativas esperadas. Y eso trae a colación un hecho de que no sé si les ha pasado, bueno, a mí me pasa constantemente cuando a veces llamamos a exposición a los estudiantes, cual suerte de expositores pidiendo de repente al lumen, a la panacea del saber, siempre salen adelante y están, ¿no? Esperando que la noticia les caiga del cielo, no sé, ¿no? Esperando que ser iluminados de repente. Y se ponen tan nerviosos. ¿Y qué dicen? No, ay, no tengo memoria, me olvidé, profesora, yo sabía, profesor, yo sabía, se me fue, ¿por qué no? Fíjense, miren, ve ese detalle, ¿correcto? Ese detalle que nosotros mismos como docentes de repente, si por un lado sí, es tratar de fortificar, es tratar de generar estrategias para el desarrollo de esta memoria cognitiva, de este proceso de memorización, de decodificación de cosas, pero también es el tema, ¿no? El tema del recuerdo, ¿correcto? Entonces ahí tenemos un primer punto. Me gustaría escuchar con la segunda pregunta a alguien, por favor, ¿qué simboliza el hecho de que Funes pueda recordar con detalle, ¿no? Incluso las cosas hasta más insignificantes. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien que desee compartir? Buenas noches, me gustaría participar. Creo que es esta obsesión prácticamente que hemos desarrollado mediante la enseñanza y el aprendizaje tan académico del el amor a los datos, independientemente que estén contextualizados, independientemente que puedan ser empleados en cosas prácticas. Es el tema de saber por qué tienes que saber, por qué tienes que dar un examen de admisión, por qué tienes que ser el primer puesto, ¿no? Y entonces somos como una suerte de vademecum, o pretendemos, ¿no? Que los chicos sean como una especie de compendio, extracto, resumen de todos los saberes, ¿no? Y a veces eso se convierte en los chicos en una suerte de obsesión, y ahí es donde justamente cuando no están sujetos a un andamiaje, a un conocimiento previo, a un contexto, que se olvidan de esta palabra y se olvidan de todo, pues. Correcto. Sí. Muchísimas gracias. Qué hermosa reflexión, qué hermosa realmente reflexión. Y precisamente ese es el segundo punto de nuestra tarea educativa, que como docentes dentro de nuestra planificación curricular
le prestamos más atención a las cuestiones cognitivas, descuidando un poco la parte, digamos, de las habilidades blandas, de las habilidades psicomotoras, de las habilidades sociales, de la relación entre pares, de ese aprendizaje que se debe de dar fuera de esa camisa de fuerza, de ese andamiaje, ¿no? Que es la socialización del aprendizaje. A veces nos hemos quedado mucho solamente con nuestro amigo Piaget, el de construir, construir, construir. Y a veces nuestro sistema educativo dice, sí, que el aprendizaje sea significativo, pero carambas, ¿qué de significativo le vas a dar cuando todo tu contenido lo metes en una camisa de fuerza y simplemente estamos cultivando eso? Robots. Profesor, disculpe, quiero también participar en este caso. Creo que también es necesario educar a los padres de familia, ¿no? En base a mi experiencia he podido observar y escuchar comentarios de ellos, ¿no? De que para ellos sus hijos están en un buen colegio, entre comillas, porque le dan muchos cursos, porque le dan mucha teoría, mucho conocimiento, ¿no? Y si están en una institución donde se preocupan más por la parte también integral, usted sabe, la educación es integral, no solamente son los conceptos, conocimientos, y hay como un conflicto también en ellos, ¿no? Yo también veo como profesora, como maestra, que es importante también educar a los padres en ese aspecto, para que también tengan esa confianza y la puedan transmitir a sus hijos, porque ellos también vienen con esa idea de que yo tengo que memorizar, tengo que aprender todo lo que pueda porque es la única manera de poder lograr algo, ¿no? A futuro. Gracias por la participación. Y yo tenía una madre de familia que a su nena de 3 años, desde que salía de la casa hasta que la llevaba al colegio, le decía, a ver, dime, las vocales, I, ¿no? La niña llegaba angustiada. Y la pregunta de la madre era, ¿por qué mi niña se come las uñas? ¿No? ¿Por qué está constantemente con la manito ahí? Ahí está la respuesta, ¿cierto? Y como dice, ¿no? Los padres, pues, son los primeros, los llamados. Pero también yo creo que es toda la comunidad educativa. Porque a veces, ¿saben qué pasa, mis estimados amigos y amigas, dentro de esta reflexión que estamos haciendo? Como nos decía una vez un ponente, un maestro de maestros, ¿no? Como es Luis Piscoya decía, ¿no? A veces en el sistema educativo buscamos un culpable. Entonces, ¿qué decimos? Los profesores de secundaria le echan la culpa a los de primaria, sí, porque ustedes preparan mal, que no sé cuántos, y por eso vienen así, que no saben ni lo que es comprensión de lectura, interpretar, no saben diferenciar resumen de síntesis. El profesor de primaria, nosotros no tenemos la culpa, señores, el que tiene es el culpable, es el profesor de inicial, que no enseña la psicomotricidad fina, la gruesa, y el inicial que dice, no, los culpables son los padres, ¿no? Que no enseñan el aprestamiento en casa y así nos vamos tirando la pelota que al final estamos en esa búsqueda como Funes, ¿no? Buscando identidad, buscando una razón, ¿no? Buscando a un culpable. Bueno, y siguiendo con esto de aquí, en esta reflexión que estamos haciendo, que la vamos a enganchar luego con las estrategias, es, por ejemplo, que todo esto se convierte, pues, en una percepción. Nosotros como maestros estamos generando en estos estudiantes y que a su vez estos estudiantes también están generando una percepción dentro de lo que nosotros estamos enseñando. Porque, por ejemplo, miren, nosotros vamos a compartir una clase. Ahorita estamos nosotros 120 participantes aquí. Pregunto, ¿todos estaremos percibiendo de la misma manera? No. ¿Cierto? No está pasando acá como lo que les acabo de presentar con Yani, que la guitarra era muy respetuosa del piano y el piano muy respetuoso del saxo y el saxo muy respetuoso del marimba. ¿Se dan cuenta? Cada uno con su estilo, cada uno con su sonido, cada uno con su peculiaridad. Entonces, ¿qué nos dicen los grandes neuropedagogos?
que dentro de este proceso de memoria hay que atender 3 cosas. Los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿correcto? Hay que entender de que ese estilo del aprendizaje de nuestros estudiantes tiene que servirle para algo. Tiene que haber un motivo, tiene que haber una respuesta a una necesidad, porque si no, no va a haber involucramiento de parte del estudiante. Y lo tercero es que este aprendizaje tiene que ser socializado y puesto en práctica. De ahí que cuando hablamos de memoria, que cuando estamos hablando de los procesos de atención y concentración, muchos autores nos dicen, maestros, maestras, utilicemos recursos, sean digitales, recursos sean concretos, material concreto, para que este aprendizaje sea, pues, como nos dice Ausubel, sea significativo, ¿no? Y tenga un motivo. Seguimos entonces. Hablemos del papel de la soledad en la vida de Funes. ¿Qué papel representa la soledad en la vida de Funes o en la vida de nuestros estudiantes? ¿Cuándo ese estudiante se siente solo, se siente sola? Por favor. ¿Cuándo un estudiante se siente sola? Cuando de repente nosotros como docentes no le prestamos la atención debida o de repente no hemos identificado su estilo de aprendizaje para poderlo potenciar. Entonces siente la soledad, el abandono, la tristeza o que le dejamos pues relegados, ¿no? Y es una frustración inmensa, ¿cierto? Es una frustración, como aquel cuento que nos decía de este niño, ¿no? De este niño que llega a su colegio emocionado y que la profesora dice, chicos, vamos a dibujar con crayolas, vamos a hacer una flor. ¡Ay! Y emocionado va y empieza y la profesora le dice, un momento, todavía no empieces. Yo te tengo que dar la instrucción. ¿Correcto? Fíjense, y cuando llega un momento en que su creatividad de este niño queda solamente encerrado en cuatro paredes, y cuando lo cambian de colegio, y va y la profesora dice, chicos, vamos a hacer una flor. Y él se queda de brazos cruzados. Oye, pero empieza, hijo, trabaja. No, voy a esperar a que usted me dé la orden. Entonces, precisamente, miren, cómo una pequeña obra obviamente, de Funes el Memorioso, cómo puede calar tanto en nuestro proceso, en nuestro sistema de aprendizaje que nosotros tenemos, ¿correcto? Karina, estás levantando la mano. Adelante, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Ya, gracias. Ante todo, buenas noches con todos. Bueno, escuchando todo y dando como un aporte, ahí el aporte de cómo un niño, en qué manera se siente solo, ¿no? Un alumno no solo se siente solo en lo que es el colegio, precisamente, sino también en la casa, ¿no? En el colegio, definitivamente, si llega él con un gran entusiasmo para hacer las cosas, porque el niño siempre llega a la escuela con una expectativa, ¿no? De ver algo nuevo, de ver algo que lo impacte y que lo motive, ¿no? Una motivación, claro, una motivación para poder llevar el día. Ahora, muy aparte, si el docente no llega motivado, ¿no? Porque pues la motivación interna, pero también la motivación externa, que es muy importante, no le presta atención, no ve, no lo conoce, porque conocer a un estudiante muy aparte, como hablamos que es un alumno de manera integral, muy aparte es conocer sus estilos de aprendizaje, ¿no? De cada niño. No todo niño definitivamente va a ser escuchar y escuchar auditivo, ¿no? Hay niños que necesitan imágenes, niños que necesitan movimiento, y eso creo que es lo que está prevaleciendo actualmente en nuestros niños, ya que han estado post pandemia sentados en casa, ¿no?
Ahora, ¿cómo se siente un niño solo? Cuando no lo conoces, cuando no le prestas atención, porque hay niños que realmente, puedes tener 15, 20 alumnos, pero en una clase hay niños que necesitan un acompañamiento más personalizado. Y eso es sí, disculpen por el ruido, No te preocupes. Entonces, los niños, al no sentir eso, pues se desmotivan. Y vas a ver niños que digan, bueno, quizá no me gusta, no me agrada, ¿no? Y muy aparte de eso, que es trabajar las habilidades blandas, que es tan importante una educación integral, porque no son solos, el niño es completo, es también ver la parte de la familia, si hay un acompañamiento. Vemos a un niño que se siente solo, así la palabra, literalmente solo, cuando no recibe apoyo, no recibe la atención necesaria para sus necesidades en el colegio, y más aún en la casa no preguntan cómo te fue, qué hiciste en el colegio, participaste, cómo está tu cuaderno, cómo está tu agenda, vamos a revisarla, porque sucede. Entonces el niño definitivamente se va a sentir solo, ¿no? Va a decir, ¿qué pasa aquí? No se preocupan en mi casa mis padres, en la escuela mi maestra ni me conoce, porque hay momentos que de repente hasta ni el segundo nombre ni el apellido lo saben, teniendo tantos niños. Pero son cosas tan importantes y tan vitales en esta etapa, hablo de la etapa inicial hasta secundaria, que tú conozcas a un niño, que tú conozcas y les des toda esa digamos, esa fortaleza, esa seguridad para que él pueda también su concepto, conocer su estilo de aprendizaje. Me ha sucedido en muchos casos y es muy, pero muy importante conocer a nuestros alumnos, prestarles atención. No, ese niño ya no puede, mira, hemos intentado de esta manera. No. Y nos sucede algo, que hay niños que tienen una manera de actuar con un docente y tienen otra manera de actuar con un docente. Y eso va también autocrítica como educadores. ¿Por qué con tal profesor trabaja, participa, está saliendo adelante? ¿Y por qué con otro docente no? Se estancó. ¿No? ¿Cierto? Sucede. Claro, claro bueno, que sí. Es un pequeño aporte que te quería hacer. Gracias. Muchísimas gracias a ti por el aporte, porque lo que acabas de decir es precisamente con estos dos contenidos que vamos a ver en la clase, que tiene que ver con la atención selectiva y la atención sostenida, que tiene que ver con las estrategias metodológicas. Alina, lo que acaba de decir Karina tiene que ver, por ejemplo, si yo a mi hijo o a mi hermano o a mi estudiante no le pregunto qué tal te fue, cómo te sientes, después de una actividad, por ejemplo, cuando les preguntamos, ¿y qué les pareció esta actividad? ¿Estuvieron a gusto? ¿Les gustó? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Ahí, miren, por ejemplo, no estamos trabajando ese proceso de atención y estamos generando esa soledad de la que estamos hablando. ¿Ve? Muy bien, entonces, para ver este tema, partamos de una definición, ¿no? La atención selectiva y sostenida son dos componentes que tenemos dentro de esta capacidad, ¿no? De este proceso cognitivo que nos permite centrarnos en determinados estímulos. Y ahí, por ejemplo, tenemos mucha bibliografía de parte, por ejemplo, de Gardner, que nos habla de las inteligencias múltiples. Tenemos también, por ejemplo, a Stephenson Covey. Sería bueno que de repente busquen ese libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde podemos enganchar esos 7 hábitos para generarlo, por ejemplo, en mi clase, ¿correcto? De repente buscar autores que nos ayuden a construir mapas conceptuales como Joseph Novak. De repente también ahí tenemos a Tony Buzan, ¿no? Que tiene muy buenos libros que nos hablan acerca de cómo trabajar a través del sistema de redes, cómo generar esa sinapsis entre una atención selectiva y una atención sostenida, porque nuestro cerebro es así. Nuestro cerebro es exquisito, es selectivo y mantiene la información que le conviene, ¿no?
El cerebro es bien, es peculiar en ese sentido. Y miren, qué bueno, ¿no? Qué bueno poder trabajar este tipo de memoria selectiva y sostenida, porque imagínense qué pasaría si recordaríamos todo, ¿no? Con lujo de detalles como Funes. ¿Qué pasaría? Nos volveríamos locos, ¿verdad? Estaríamos pero con demasiada información, Dios mío, a tal punto de que este Funes, como nos muestra el vídeo, recordaba las palabras por números, ¿no? Entonces, imagínate, un número era una determinada cantidad de palabras, olvídate, pobre cerebro, ¿verdad? Entonces, igual, cuando nosotros a nuestros estudiantes, porque tenemos estudiantes muy dispersos, ¿no? Porque mis estimadas maestras y maestros de inicial y de primaria, antiguamente se decía que en nuestra sala de clase, para nuestras zonas, por ejemplo, para hacer nuestras actividades permanentes, deberíamos de tener varias áreas. El área de competencia comunicativa, el área de personal social, el área de CTA, el área de acá, el área... Ahora que el Ministerio de Educación va a implementar 4 cursos más, cuatro áreas más, ¿no? Ese es ponerlos muy dispersos, ¿no? Eso es un distractor. En una sala de clase, el acondicionamiento tiene que ser también selectivo, porque hay que entender de que ahorita el que nos gana la partida son nuestros celulares. Ese aprendizaje a través de la nanotecnología, lo que ahorita le llamamos este aprendizaje a través de las píldoras educativas, que le llega al estudiante a través de los celulares, a través de los TikToks, a través de herramientas así, ¿no? Los Canva, los Yanergy, que les llega así información de primera mano y los chicos están ahí con el jueguito, con las luces, con la música, que el cerebro a eso le gusta, ¿no? Le encanta. Y mientras tú con tus clases de repente aburridas, tediosas, pesadas, ¿te das cuenta? Entonces hay que tratar de, digamos, encontrar estrategias para que nos ayuden a desarrollar esa atención selectiva, esa atención sostenida. Bien, vamos entonces primero a hablar acerca de la atención selectiva, ¿correcto? Alguien que me ayude a leer, por favor, la atención selectiva y luego hacemos el comentario y luego plasmamos algunos ejercicios para desarrollar la atención selectiva en clase. ¿Alguien, No por se favor? ve bien. ¿Sí? La atención selectiva se refiere a la habilidad de enfocar conscientemente la atención en un estímulo o conjunto de estímulos específicos, mientras se ignora o se presta menos atención a otros estímulos que compiten por nuestra atención. Es el proceso de seleccionar lo que consideramos relevante en un momento dado. Correcto. A nosotros, desde nuestra taxonomía de Bloom, nos han enseñado de cuántos minutos tiene que ser de clase y cuántos minutos tenemos que estar motivando. Nos decían, ¿no? ¿Cuántos eran? Eran 27, ¿no? 20 por 7. Pero ahora eso ha cambiado, porque ahora nos dicen que la motivación, ¿cómo tiene que ser? Constante, ¿no? Permanente. Durante toda la clase. Permanente, Ahora ya no constante. te puedes dar el lujo de decir, chicos, ahora es la motivación, chicos, ahora es la concentración. Ya no puedes hacer eso. Ya no puedes hacer eso. Entonces, es constante. La motivación es constante. Y hay una ciencia, mis estimados amigos, y de repente googleen esto. Acá en la pizarra les voy a anotar. Es el arte de la capturología. ¿Ya? Es el arte de capturar. Acá les voy a escribir. A ver, aquí. Vamos a poner. A ver, acá. Ya. Se llama el arte de la capturología. ¿Cómo capturar la atención de mis estudiantes? ¿Cómo generar esa atención, esa concentración? ¿Cómo jalar agua para mi molino? Y nosotros ahí tenemos una herramienta poderosísima. Tenemos un método poderosísimo que vienen a ser las famosas estrategias, ¿no? Estrategias. Y estas estrategias, ahora desde la neuropedagogía se reúnen los trabajos colaborativos.
Ya no podemos darnos el lujo de hacer solamente trabajos, digamos, individuales. Ya no. Ahora es trabajos colaborativos y sobre todo cooperativos, ¿no? Cooperativos. Esas son, digamos, los 3 puntos que utiliza el arte de la capturología. En cuanto a la atención de la capturología, también dice que es importante el color, ¿no? Es importante el color, es importante la música, es importante, como hablábamos las sesiones pasadas, tener en cuenta que en nuestra sala de clase ya tenemos a los estudiantes BAC, ¿no? Tenemos estudiantes visuales, estudiantes auditivos y estudiantes kinestésicos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos ya unas pistas más. Entonces, prosiguiendo con esto, la atención selectiva guarda un aspecto muy importante a través de la concentración. Para que tú puedas lograr esta concentración de tus estudiantes, puedes probar con las siguientes herramientas. Por ejemplo, a través de la herramienta del Word Wall, así se llama, ahí está escrito Word Wall, puedes hacer crucigramas. Crucigramas de ciencia, crucigramas de deporte, crucigramas de matemática, para desarrollar ese proceso de atención en tus estudiantes. Hazlos desarrollar Sudoku, hazlos trabajar en Canva, que hagan infografías. Alina, de repente no tienen una laptop, son niños, los papelotes. Hazlos traer palitos, material desechable para trabajar con ellos en clase, ¿no? Todo ese tipo de situaciones. Utiliza música, diversidad de sonidos. Pídeles, por ejemplo, para trabajar atención y concentración, a la diferencia entre sonidos agudos de los sonidos graves, ¿no? Hazlos vendándolos los ojos, ¿no? Yo soy profesor de matemática, ¿cómo puedo trabajar eso? Ahí tienes, en la música tienes tiempos. Esto es diferente de, correcto, ahí hay tiempos, ahí hay tiempos, ahí hay cuartos, hay octavos, ¿no? Hay quebrados con la música. También es importante programar pausas activas, descansos, para poder fortificar lo que has dicho. Nunca pases a una actividad bruscamente. Cuando tú quieras desarrollar la memoria, la atención selectiva, después de una actividad, haz un consenso con ellos. Plasma en no sé, en la pizarra, o plasma en un periódico mural, o plasma a través de keyword, de palabras claves, de ideas puntuales, lo que se llevan. Y no te olvides, siempre cierra tu sesión. ¿Qué te llevas de la clase? ¿Qué es lo que aprendiste hoy día? ¿Qué es lo que puedes compartir de lo que aprendiste hoy día? ¿Correcto? Otra parte para poder desarrollar la atención selectiva también es alternar actividades. Por ejemplo, hacer lecturas, pero lecturas que generen discusión, que generen debate. ¿Cómo les encanta el debate a los chicos, no? Sobre todo a los de secundaria. Y otra cosa, siempre interactúa por equipos de trabajo. Si hoy día Alina estuvo en el equipo, vamos a poner, de los proactivos, mañana Alina tiene que estar con otro tipo de equipos. Por ahí no va a haber alguien, no va a haber una estudiante o un estudiante que te diga, maestra o miss, sáqueme de ese grupo, yo no me llevo con la fulana o no me llevo con el fulano. Ahí puedes trabajar habilidades blandas, ¿ve? Ahí también puedes ayudar a fortificar la atención selectiva a partir de las habilidades blandas. Otro aspecto que es dentro de la atención selectiva es la habilidad. La habilidad que tiene en cuenta las siguientes estrategias, ¿no? Enséñales a memorizar poemas. Enséñales a observar imágenes y a resaltar lo más importante de la imagen. Por ejemplo, hacer el Mentimeter, por ejemplo, nube de palabras, o generar nube de palabras a través de las redes semánticas, que lo puedes hacer con papeles, lo puedes hacer en una sala de clase, en la pizarra, con los POSIT,
¿correcto? Utilizar la técnica del Pomodoro. La técnica del Pomodoro no es más que el método que utilizábamos antes, ¿no? Que es un método creado por Francesco, por Cirilo, en la época más o menos de los 80, donde decía hay que dar intervalos, donde dice, ¿no? Los intervalos de 25 minutos tienen que tener un descanso de 5 minutos, ¿ya? Ese descanso no es un descanso, ya chicos, terminamos la actividad, ahora todos durmamos el sueño de los justos, no. Sino que esos 5 minutos, ¿saben para qué se utiliza? La retroalimentación. Retroalimenten para que se quede fijado en la atención selectiva lo que tú quieres lograr a través de esa competencia. No te plantees competencias ampulosas, no, no, no. Estimados amigos y amigas, por ahí decía un pensamiento, un proverbio árabe que decía, el vuelo de una mariposa de repente no significa nada, pero el vuelo de un conjunto de mariposas puede formar hasta un tornado, ¿cierto? Los pequeños detalles, en los pequeños detalles están las grandes cosas, ¿no? Y finalmente acá en la información. Para una atención selectiva es importante desarrollar estrategias como enséñenles a tomar nota a los chicos. Muchos de ellos no saben ni siquiera cómo se debe de tomar nota, cómo se debe de tomar apuntes. Para esto hay una técnica muy buena que también la utiliza, es un psicólogo que nos habla acerca de las características que es Yogari. De repente ustedes han escuchado, digamos, de este autor. Pero miren, por ejemplo, acá, ¿qué nos dice? ¿Cómo debemos de tomar nota o cómo debemos de tomar apuntes? Hagamos de cuenta que este es mi cuaderno de notas, que está acá, ¿no? Ya está. Ahí está mi cuaderno de notas. Lo más importante para una atención selectiva es al estudiante que esto esté dividido en 2 cuadrantes. En el primer cuadrante, dicen, se debe colocar la información que me está dando el docente, la información que estoy recibiendo, la información que traigo, por ejemplo, acá están los saberes previos, porque yo tengo saberes de casa, con manera de comentario, la información que me da el maestro o la maestra, ¿correcto? Y la retroalimentación que me llevo de la clase. Y en el otro cuadrante siempre colocar lo que tengo que investigar, lo que tengo que averiguar, lo que tengo que consultar, lo que tengo que compartir, ¿no? Nos dicen así que es importante para desarrollar este proceso de atención selectiva, ¿no? Este proceso de atención selectiva, ¿correcto? Y dentro de este proceso de atención selectiva que está dentro de la información, también utilizar herramientas como el Padlet, el Meister, ¿no? El MinMap, o organizadores, por ejemplo, como el mapa conceptual, las redes semánticas. Si por favor alguno de ustedes quiere que le dé información al respecto o tutoriales, con todo gusto, un correíto, yo gustosa de ponerle los enlaces, ¿no? De ponerle los enlaces, ayudarlos con este tipo de situaciones. Y una cosa que le encanta a la memoria son las historias, los cuentos. No que te metan cuento, ¿no? Sino las historias narradas, las anécdotas. Comienza una sesión así, termina una sesión así, creando historias, narrando historias. Alina, pero yo enseño matemática, ¿y quién te dice que la matemática no tiene historia, no tiene cuentos? ¿Correcto? No tiene, incluso hay poemas, ¿correcto? Hay poemas. Muy bien. Entonces, dentro de esta atención selectiva, también hay un refuerzo que viene a ser la atención sostenida. Y dentro de esta atención sostenida, hay determinado tipo de características que se tienen en cuenta, ¿no? Como es, por ejemplo, estudiar, dice, durante un periodo prolongado sin perder el enfoque.
¿ya? Trabajar en un proyecto durante horas sin perder el interés. Claro está, y ustedes me van a dar la razón y no me van a dejar mentir, que cuando nuestro estudiante está entretenido en un proyecto, por ejemplo, en una feria, organizando un teatro, organizando de repente, no sé, un concurso, haciendo, ¿cómo les encanta, no? Les encanta estar ahí. ¿Sí? Y eso permite una atención sostenida. Por otro lado, manejar distintos tipos de estímulo, generar a través de la tarea. Y acá hay un detalle que les he puesto también, hay una lectura que es el aprendizaje basado en las tareas. Ese es un buen enfoque que pueden utilizar para esta atención sostenida. Luego, trabajar en un proyecto durante horas sin perder este interés es crucial para hacer tareas especializadas, ¿no? Y acá viene lo que nos compartían varios de nuestros colegas cuando nos decían, yo tengo estudiantes, porque nosotros identificamos ese tipo de estudiantes, ¿no? Esos estudiantes que, por ejemplo, dentro de un grupo de trabajo, hay unos que les encanta, por ejemplo, dibujar. A los otros les encanta leer. Al otro le encanta, no, yo soy bueno en tecnología. Y vamos encontrando una suerte de habilidades comunicativas dentro de ellos, que la única forma de poder conocer qué habilidad tienes es trabajando en equipo, es haciendo tareas en equipo, es realizando trabajos en equipo. Es la única forma de poder interactuar, ¿correcto? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, seguimos. Les voy a presentar unas imágenes y por favor quiero el comentario de estas imágenes. Son películas, ¿ya? Películas que nosotros, bueno, que de repente algunos de nosotros las hemos visto y otras de repente no, ¿ya? Pero yo les voy a ir comentando. La primera película es Memento. ¿Se observan las imágenes? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguien llegó a ver Sí, esta sí. película Memento? ¿Alguien ha visto? Anótenla, la podemos encontrar en YouTube. Mírenla, les recomiendo. Comiendo canchita el domingo. Memento. Es una película donde el protagonista... ¿Qué nos dicen las imágenes? A ver, ayúdenme. ¿Qué nos dice la imagen? ¿A qué está haciendo alusión la imagen? A ver, ¿alguien ayúdeme a interpretar? ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede apoyar ahí? Parece un actor profesora de la película, parece que es Brad Pitt, no sé, me parece. O no, no, ¿Sí? no es Brad Pitt. Ya es. No, no es Brad Pitt, no es Brad Pitt, es uno parecido, pero no, Ah, no es bueno. Brad. Pero sí, ¿qué nos dice cuando nos muestra su fotito, su cuerpo pintado? ¿Qué nos está queriendo dar a entender? Que ha hecho ejercicio, que quiere lucir sus músculos, que busca Músculos, likes, correcto, busca likes. busca afecto, aprobación. Ajá, correcto, pero miren, acá hay una cosa bien curiosa en Memento. Él olvida, ¿no? Olvida las cosas, tiene una memoria, digamos, su memoria está bloqueada, está alterada. Entonces, él lo que hace, encuentra una estrategia de anotar en su cuerpo para que le venga el recuerdo, ¿no? Para que le venga el recuerdo. Entonces, en el caso de nuestros estudiantes, ¿qué podemos traer a colación con esto, mis queridos participantes? De que cuando nosotros hablamos de atención sostenida, muchos de nuestros niños y niñas que recibimos en el aula los tenemos muy dispersos porque en casa de repente, cuando eran muy pequeños, han tenido muchos distractores, ¿no?
y a veces empezaban una cosa, otra cosa, y no había ahí la presencia del adulto, como hablábamos, que de repente le ayude, ¿no? Le ayude en ese proceso de poder organizar, de poder seleccionar. O de repente también ese aprendizaje de memoria, ¿correcto? Ha hecho de que mi estudiante tenga o genere de repente algún tipo de bloqueo que nosotros le llamamos a nivel de memoria, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo que nos muestra obviamente esta película, pues claro, él tiene un problema de memoria severo, pero nosotros también, haciendo una analogía, un parangón con nuestro sistema educativo, muchos de nuestras mallas curriculares, muchos de los contenidos que nosotros enseñamos, precisamente nos obligan a encontrar estrategias como en el caso de Memento, ¿no? Que logra encontrar justamente esas salidas a través de la escritura que hace en su cuerpo. Bien, esa es una película que sí, les sugiero que la vean. Acá tenemos otra, ¿no? Siempre Alice. De repente también la han visto. Este es en cambio ya, se trata de un problema ya de pérdida de memoria, del famoso Alzheimer, ¿no? Ustedes escucharon, quisiera saber su opinión. ¿Se acuerdan que hubo un congresista que dijo que las personas que leíamos íbamos candidatas a tener Alzheimer, ¿no? Sí, un congresista y encima era médico. Sí. ¿Qué te dice Martín? ¿Qué te dice eso? Discúlpeme que me ría, pero a mí me causa gracia eso, ¿no? Martín, ¿qué te Y dice? bueno, habla mucho, ¿no? De la falta de conocimiento del congresista, teniendo en consideración además que era médico, o sea, una profunda ignorancia verdaderamente. Una profunda Es ignorancia. más, yo quería hablar tratando el tema de la memoria y justo lo que usted acaba de decir, profesora, de un tema muy importante que es la reserva cognitiva. Cuando un joven, un estudiante, un adulto logra desarrollar habilidades a nivel cognitivo y todos los puntos que esto abarque, cuando llega a la vejez y o sufre algún daño, alguna enfermedad degenerativa, esa reserva cognitiva que ha almacenado en su juventud le va a servir de base para afrontar de una manera más eficiente esta enfermedad o los achaques de la edad. Correcto, correcto. Y ese es un gran aporte, ¿no? Ese es un gran aporte. Sí, Lidia, ¿ibas a comentar algo? Sí. Bueno, esta memoria es sorprendente, ¿no? Depende mucho de cómo lo vamos a estimular. Por ejemplo, importantísimo la lectura y los ejercicios, los desafíos que podemos hacer a nuestro cerebro. Nos sorprende mucho. Así es, definitivamente. Karina, adelante. ¿Qué tal? Buenas. Definitivamente nuestra memoria es, en sí el cerebro es tan complejo de cada persona. Y con respecto a la memoria, cuanto uno más, ahí vamos, ¿no? Cuando uno más trabaje en nuestra juventud, lea, cuando uno más, ¿qué gana ahí? Retención, vocabulario, nuestro cerebro lo hacemos trabajar. Por eso hoy en día un poco discrepo con el facilismo. Los niños no leen. Nuestros niños ven lo que muchas veces un trabajo, un resumen, lo recortan, pegan y ya presentaron, ¿no? Y ahí entra a tallar el trabajo del docente, de leer, si han hecho un resumen, están infiriendo, el hacer preguntas abiertas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué parte te gustó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Darle esos temas. Entonces ahí vas generando cosas. Porque eso realmente sí se manifiesta en lo que es la etapa adulta, lo que mencionaba anteriormente. El resolver un sudoku, lo que mencionabas tú. Yo tengo mi papá, te comento, mi papá es una persona que es una biblioteca andante. Y aparte, bueno, literalmente tiene 2 estantes de puros libros. Mi papá lee, pero de todo tipo de libros. Él siempre está leyendo, resolviendo los crucigramas que vienen en el comercio. Y es una persona que sabe mucho. Es una persona que, y tú lo ves, que tiene una memoria, pero así de elefante. Y para la edad que tiene, y es una persona que siempre está diciendo qué importante es la lectura, y en él veo el reflejo de cuán importante es la lectura desde niños, ¿no?
motivarlos a eso, porque ahí trabajas la memoria, trabajas muchísimo, enriqueces el vocabulario, te puedes expresar de mejor manera, pierdes el miedo al público, tantas cosas se puede ganar con eso, con la lectura. Y lastimosamente en nuestro país pues carecemos de eso, ¿no? Y por qué no como docentes generar eso. Y mencionabas anteriormente el tema de empezar una lectura, podemos hacerlo en cualquier área. Justamente un día me tocó reemplazar en un curso, digamos, creo que era de matemática, en el cual a los chicos, yo soy profesora de inglés, pero sí les hice en matemática. ¿Sabes lo que hice? Hice con los mismos chicos, ya, supongamos que tú eres tal, lo hice como tal actor. Tú eres él y llegaste y hay que trabajar con las emociones también ligadas, porque eso a los chicos les impacta, ¿no? Tenemos que sacar la parte actoral. Y yo le digo, ¿sabes qué? Y entonces apareció la hipotenusa y esto y los chicos estaban pero así, me miraban y así como que... ¡oh! Y luego terminó unos 10 minutos habrá sido de explicación, les hice las preguntas y todos lo respondieron. Entonces, es cuán importante es trabajar eso, ¿no? Y luego ellos leyeron y me dijeron, lo aprendimos con el cuento. Lo aprendimos con el cuento. Porque ellos lo vivieron, ellos fueron los personajes de ese pedazo, ¿no? De esa parte. De esa parte, así es. Sí, muy bien. Mila, gracias Karina. Mila, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Alina? Buenas noches. Sí, escucho ahí lo que van diciendo mis colegas, pero más que la memoria, yo pienso que hay que trabajar en los estudiantes, la reflexión, la criticidad, el análisis, para que haya buenas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, es muy importante, sí, la lectura, pero desde un punto de vista crítico. Hace poco conversaba con un par de médicos, bueno, ellos están haciendo su internado, o su residencia, perdón. Entonces, me decían, ¿no? Los conocimientos los tenemos ahí, y hablamos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Me dice, por ejemplo, ahora, qué tan importante ya se está volviendo en la vida de los chicos el chat, GTP, ¿no? Entonces, sí, pero ahí es sumamente importante que los chicos sepan analizar, sepan criticar, sepan, sobre todo, tomar decisiones, qué es lo que van a hacer con esa información, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar desde muy pequeños, ¿no? O sea, no tanto a memorizar, porque antes sí guardábamos muchas cosas en nuestra memoria. Yo recuerdo que 20 o 30 números de teléfono lo tenía almacenado. Hoy día apenas recuerdo el mío, ¿no? Entonces, es importante trabajar las otras áreas, ¿no? Las competencias en sí, ¿no? Entonces, sé que es difícil, lleva tiempo, los docentes más debemos programarnos en las competencias que tanto en los contenidos, ¿no? Si bien es cierto, es importante, pero los contenidos los tenemos a la mano. Mi memoria prácticamente lo he volcado al celular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué competencias tengo que desarrollar en esta sociedad y en la que vienen, ¿no? Porque como docentes, si estamos trabajando con niños de primer grado, esos chicos van a ser ciudadanos activos dentro de 10 o 15 años. Entonces, ¿cómo va a ser la sociedad? Prepararlos para ello. Entonces, adelantarnos como docentes, ¿cómo va a ser, no? Porque lo estamos preparando no solamente para la universidad, sino para que enfrenten los retos diarios, ¿no? Gracias, Alina. Correcto. No, Mila, muchísimas gracias. Y antes de cederle el paso a Mamó, quiero un poquito con Mila detenerme y con lo que decía Karina también. Miren, acá, por ejemplo, dentro de ese proceso que nos está hablando, de esa competencia, nosotros aquí dentro de estas estrategias metodológicas a nivel de memoria, de codificación, almacenamiento y recuperación, es importante tener en cuenta que dentro de este proceso, por ejemplo, cognitivo, es importante desarrollar la capacidad de la información, ¿no? Ahí, por ejemplo, es vital, mis estimados amigos y amigas, para desarrollar ese proceso de atención y concentración, enseñarles a los chicos qué cosa se debe almacenar, qué cosa se debe seleccionar,
qué cosa se debe subrayar, qué cosa se debe abstraer, ¿ok? Desde pequeños. Porque muchos de nosotros a veces pensamos, no, es de inicial. No, no. Los chicos ahora, como tenemos toda la, digamos, toda la información ahí, y está ahí en los celulares y todo lo demás, ellos están muy, ¿qué les digo? Muy expuestos a todo tipo de información. Y parte de nuestra chamba, de nuestro trabajo, es precisamente eso, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, un día me causó mucha sorpresa porque entré con una maestra de inicial que estaba les estaba hablando acerca del movimiento de la rotación de la Tierra, y uno de sus estudiantes le dice, maestra, y de noche, le dice, ¿yo puedo viajar al sol? La pregunta del niño, ¿ah? Y la maestra le dice, no, no, porque te quemarías y te derrites. Entonces el niño, pensando, le dice, no, yo sí puedo viajar de noche. Fíjense, miren, escuchen esa lógica de ese niño que le está diciendo a su maestra con el fin de que la maestra le dé una información de primera mano, de primera fuente. ¿Y saben qué le contestó? Le contestó y le dijo, bueno, claro, puedes viajar de noche porque ya el sol se ha metido a su casita a dormir. Yo me quería morir porque dije, wow, qué de científico tiene esto, ¿no? Entonces, miren qué importante es esa información que nosotros manejamos. Segundo, la codificación. Esta codificación, este proceso de codificación justamente es transformar esta información en algo relevante, en algo importante, en algo sustancial. De ahí que, por ejemplo, nuestras sesiones siempre tienen que tener conclusiones, y esas conclusiones tienen que estar enganchadas a las habilidades blandas, ¿correcto? Y estas habilidades blandas tienen que estar enganchadas a las necesidades que tenemos, ¿no? Les comento, miren, hace mucho tiempo, cuando nosotros hacíamos visita a través del Ministerio de Educación, una vez me tocó viajar a Huánuco y encontramos a una señorita de 17 años que se había presentado a San Marcos, a la Universidad Agrónoma, porque quería estudiar agronomía. ¿Saben cuál era la magia de esta criatura, de esta señorita? Que había logrado entablar 17 variedades de semilla de papas, de 17 papas diferentes. Y mira, era una información que ella la había sacado y la había codificado solamente a través de la experiencia de los abuelos, de la familia, ¿no? Del caudal vocabular, de repente del que se llevaba de forma oral. La señorita había logrado eso. Pero sin embargo, ¿por qué dentro de nuestro proceso de admisión no calzaba? No encajaba, porque no ingresó a San Marcos, no ingresó a la Universidad Agraria, no ingresó. Tuvo que venir la embajada de Alemania, que la capturó y se la llevó. Fíjense. Entonces, ¿qué queremos decir con estas estrategias metodológicas que nos deben de permitir eso, ¿no? No solamente la cuestión de la información que damos, sino también esa información, cómo hacemos de que esa información se almacene, se codifique dentro de ese proceso de nuestros estudiantes, ¿correcto? Y se conviertan finalmente en una memoria semántica o a largo plazo, que es lo que queremos. ¿Listo? Muy bien, entonces era un poco como para poder consensuar lo que Mila nos estaba compartiendo. Mamok, ¿te estabas levantando la mano? Sí, estoy pronunciando bien, así tu nombre es tu sigla. Mamok, sí, está con renombrada de esa manera.
¿Sí? ¿Nos querés compartir algo? Bien. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Adelante. Un ratito, profesora. Sí, Ajá. Pérez, ya me perdí, Pérez, por dónde estaba. Ya. Ya. Sí, Sí, yo también yo también quería aportar, ¿no? Quería dime. decir que hoy en día también, a veces estamos centrados mucho, o los jóvenes, ¿no? Ajá. En lo que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo en sí, pero ¿qué hacemos con nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo lo estamos dañando a veces? Y no nos damos cuenta, ¿no? Que también nos falta ejercitarlo, ¿no? De ahí la llamada gimnasia cerebral, ¿no? Que hoy en día está, bueno, se está haciendo conocer, ¿no? Entonces eso también nos va a ayudar mucho a perfeccionar nuestras destrezas, a resolver esos bloqueos que nosotros tenemos, ¿no? Así como usted hablaba de esas pautas activas y nosotros podíamos hacer ahí una serie de ejercicios. Yo quería aportar eso, ¿no? Que acá podemos hacer una serie de ejercicios para qué, para conectar a esos dos hemisferios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces así vamos a perfeccionar también nuestras destrezas, vamos a mejorar nuestras habilidades, ¿no? Cognitivas, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar, ¿no? Y que era muy útil. Yo lo hice en la pandemia con mis chicos porque también, pues, el estar sentados, ¿no? Un poco que, vamos a decir que se aburrían, un poco que no se concentraban. Y eso me ayudó, ¿no? Y se acordaron muy bien al año siguiente que ya fuimos, que ya no había pandemia, profesor, habíamos tratado esto, profesor, esto, aquello, ¿no? ¿Y por qué no hacemos nuevamente la gimnasia cerebral, ¿no? Entonces eso también nos ayudaría, ¿no? A mejorar nuestra concentración, Totalmente. nuestros bloqueos, como le decía, ¿no? Y hasta a conectar ambos hemisferios. Así es. Muy bien. Ajá. Gracias. Lisette, te escuchamos. Bueno, estábamos hablando de películas, era para recomendar una película que creo que nos viene al, al, a lo que estamos discutiendo, se llama Radical, la estrenan el 4 de noviembre, que es de Eugenio Derbez. Es una crítica al sistema educativo, a nuestro sistema educativo, de cómo estamos haciendo las cosas nosotros. Entonces, Ajá. Anótala, por favor, acá en el chat de Zoom. Anótala. Ok. Anótala para que podamos ver eso. Y de eso se trata, ¿no? Precisamente. Entonces ahora, con esta información que estamos consensuando, no se olviden que estamos hablando de que hay que tener en cuenta estilos de aprendizaje que ya sabemos, hay que tener en cuenta esos procesos de almacenamiento y hay que tener en cuenta la retroalimentación y hay que tener en cuenta también, sobre todo, cómo focalizamos esta atención sostenida, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ir un poco con las estrategias que podemos probar en nuestra sala de clase. Vamos a compartir determinados tipos de estrategias, tanto sincrónicas como asincrónicas, que pueden facilitar este proceso de atención y concentración de la memoria con nuestros estudiantes, ¿correcto? De repente, Alina, yo en mi sala de clase no tengo un televisor o no tengo un retroproyector, de repente no lo tengo, pero puedo hacer uso de material concreto, llámese papelotes, llámese semillas, llámese, por ejemplo, mire, en un pueblo allá, en un colegio por Matahuasi, que queda en departamento de Junín, ¿no? En provincia de Huancayo, una maestra de primaria para desarrollar, porque sus chicos eran muy dispersos, y para desarrollar un poco la atención y concentración y sobre todo la atención sostenida, ¿qué hizo? Mandó a recoger esas semillitas que caen del eucalipto, así como una especie de, son semillas, pues, ¿no? Así grandecitas. Como trompitos, algo así. Como trompitos. Perfecto, gracias. Eso es, como trompitos. Les mandó a recoger y los chicos trajeron, pues, bastante, porque abunda, pues, ¿cierto? Pero, ¿qué les enseñó? Les enseñó a codificar tamaños, desde lo más pequeñito, los medianos y los más grandes. Una vez que empezaron a seleccionar tamaños, les enseñó a ver cantidades. Después de cantidades, les enseñó a darles color. Pero el color
No era así como que yo me compro mi témpera, porque ustedes saben, finalmente, cuando estamos en el pueblo, hay que valernos de todos los recursos. ¿Qué hizo esta maestra? Les enseñó a trabajar desde las flores, desde el níspero, desde la planta esta así como la cochinilla, ¿no? Desde las hojas verdes, hacer determinados matices de colores, ¿no? Entonces, una vez que tenían los colores primarios, mira, les enseñó colores primarios, colores básicos, colores pastel. Una vez que terminó eso, les enseñó a pintar. Una vez que terminaron de pintar, ¿qué hicieron con estos trompitos? Hicieron maceteros, o sea, de los maceteros le empezaron a hacer adornos y generaron un proyecto que a mí particularmente me encantó porque eran unas macetas muy bonitas, muy bonitas. Y por ahí no faltó un hábil, uno que tiene una destreza motora fina, que dijo, mis, ¿y por qué no hacemos así de los mismos trompitos? ¿Por qué no hacemos matices, no hacemos figuritas? Fíjense, con actividades tan simples, tan sencillas, lo que se puede generar. Y no vayan a creer, oye, Alina, pero están descuidando su matemática, están descuidando. No, eso se hacía precisamente cuando les estaba comentando de las pausas activas, como una especie de relajación. Como hablábamos la clase pasada, en los recreos hay que darle sustancia a nuestra neuropedagogía. Que los recreos no solamente sean los recreos donde, chicos, ya todos nos liberamos. Que sean recreos que tengan consistencia, que tengan motivo, que tengan una razón de ser, ¿no? Y que se cumpla esto de aquí, que precisamente antes de pasar a las estrategias, ¿no? La experiencia de codificar la información, ¿correcto? De generar, de que hacer que nuestro cerebro encuentre palabras nuevas, hacer que nuestro cerebro se involucre con el aprendizaje, hacer de que esa capacidad que tenemos nos permita ser eso, ser mejores personas, ser resilientes, encontrar estrategias. Una vez una colega, estábamos ahí, y sus niños de primaria, ¿no? De sexto de primaria, a quejarse. Y la profesora dice, yo no los entiendo. Cada vez que ustedes tienen un problema o que tienen quejas, siempre vienen a mí. Y cuando están felices, ni siquiera me miran. ¿Por qué solamente me comparten sus problemas? ¿Por qué no me comparten sus alegrías? ¿Ok? Miren, entonces, este proceso de codificación tiene que estar enganchado también a ese proceso de educar desde la pedagogía de la ternura. Y educar desde la pedagogía de la ternura significa darle a la memoria también esta cuestión de la satisfacción de aprender lo que necesitamos, de hacer un repaso y un refuerzo con nuestros estudiantes, ¿no? No pasar por alto si de repente dentro de mis contenidos, a veces, colegas, no sé si a ustedes les ha pasado, hay salones en los cuales a veces nos frustramos o tenemos que empezar de cero porque lo que hemos estado haciendo no va, no calza, no calza. Y tenemos que empezar de cero y tenemos que rebobinar, ¿correcto? ¿Y por qué, ¿Por qué, Alina, eso? Porque el cerebro, porque la atención sostenida nos exige la transferencia del conocimiento, que no es otra cosa que más que esa situación que hemos aprendido necesitamos ponerla en práctica. Por eso es importante dentro de esta atención selectiva, por ejemplo, hay chicos que son muy hábiles, ¿no? Muy hábiles en determinadas tareas. ¿Por qué no ponemos a esta joven, a este joven o a este niño, a esta niña como líder de grupo? Porque generalmente a veces muchos de estos jóvenes o niños son egoístas, no les gusta compartir, ¿correcto? Y dice que cuando uno enseña, aprende por partida doble, ¿cierto?
Un detalle importante que nos dice también la capturología del aprendizaje es conectar con conocimientos nuevos, es decir, vincular a conocimientos y saberes que se está dando dentro de este aprendizaje disruptivo, ¿no? Y ahí van las estrategias. Por ejemplo, el Quizzes, el Kahoot, el Socrative son herramientas o juegos en línea que nos permiten desarrollar esta memoria selectiva. Así, rapidísimo, fugaz, atención, concentración. ¿Correcto? También tenemos otros juegos, otras herramientas en línea como el CoRubric, ¿no? El Mentimeter y el Padlet, que son herramientas que nos permiten generar atención y concentración y evaluación de esta memoria sostenida, ¿no? Sostenida. ¿Correcto? Entonces, todos estos materiales, estoy armando una suerte de guía para que ustedes lo tengan a manera de tutorial, para que vean cómo se puede manejar esto desde nuestras aulas, ¿ok? Desde el aprendizaje en línea, o también desde nuestros celulares, o también enseñarles a los chicos, ¿no? Que esto podemos hacer un trabajo a manera de aula inversa para trabajarlo en casa y luego traerlo a la sala de clase, ¿ok? Bien, otras actividades que permiten potenciar son estos sociodramas. Este aprendizaje a través de los organizadores de información y de los esquemas news, ¿no? ¿Cuánto ayuda, por ejemplo? Hay una técnica que de repente ustedes la hacen, jueguen con ellos la técnica del reloj, que no es más que poner horas en un papel y a cada hora asignarle por ejemplo, supongamos, armamos un reloj y yo le voy a pedir a María reunirnos a la 1. Me pongo de pie y le digo, Mari, a la 1, ¿estás desocupada? Y Mari me dice, sí, Alina, estoy desocupada. Entonces nos reunimos a la 1. Correcto. Entonces, en el reloj de Mari a la 1 escribirá mi nombre. Y yo escribiré su nombre de Mari a la 1. Me voy donde Carlos. Carlos, nos reunimos a las 7. Estoy ocupado, Alina. Entonces, bueno, ¿qué hora estás libre? Estoy libre a las 10. Perfecto, nos reunimos a las 10. Entonces, Carlos escribirá su nombre, mi nombre, a las 10 y yo escribiré el nombre de Carlos a las 10. Una vez que hayamos terminado de completar todo nuestro reloj, empiezan las preguntas para reunirnos. Entonces, primera pregunta, nos reunimos a las 8 de la noche. Entonces, yo tendré que buscar a la persona con la que me reuní a las 8 en punto de la noche para poder socializar, para poder conversar, para poder entablar esa conversación. Miren, ve, es un esquema sencillo, práctico, que nos ayuda a desarrollar esta memoria selectiva. Organizadores o mapas mentales. Ahí tenemos a 3 autores importantes como Joseph Novak, Bob Google y Tony Buzan, ¿no? Del cual estábamos hablando. Y el esquema News. Ahí estaba lo que conversábamos también, el ChatGPT. Hay una herramienta muy buena que la podemos utilizar que se llama el Conquer para hacer preguntas interactivas, ¿no? Ustedes de repente, Alina, me quedé sin recursos, quiero hacer preguntas de tipo lógicas, preguntas creativas, preguntas que desarrollen un poco la estrategia, el juicio crítico en mis estudiantes. Ahí tienes a Conquer. El Umata. Umata es una herramienta que nos permite subir en PDF artículos, papers, y que nos permite a partir de esos artículos, de esas obras, de esos PDFs que hemos cargado ahí, nos permite hacer preguntas de tipo interpretativas, ¿correcto? Que nos ayudan muchísimo en este proceso. Muy bien. Entonces, para un poquito afinar este detalle que les estaba comentando, solamente quedarnos con esto, ¿no? Quedarnos con que la atención y la concentración
es parte de un proceso que nosotros tenemos que desarrollar, que podemos desarrollar en clase. ¿A través de qué? A través de estrategias metodológicas, a través de estilos de aprendizaje, a través del respeto que tengamos y la congruencia que tengamos en unir estos contenidos con estas necesidades, y que a su vez estos contenidos y estas necesidades se plasmen de una manera práctica dentro de este proceso de aprendizaje. ¿Correcto? Y también es importante siempre terminar, no se olvide, con una retroalimentación y con una retroevaluación, ¿correcto? Y sobre todo, decirles a los estudiantes, ¿qué te llevas de la clase? ¿Qué te llevas? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te impactó? Y de repente hagamos un mural. En el caso de los docentes que somos de secundaria, mis estimados colegas, hagan una autoevaluación. Que sus estudiantes los evalúen a ustedes. A ver, de toda esta unidad, ¿qué es lo que más te ha gustado de mi clase? ¿Y qué es lo que menos te ha gustado? ¿O qué cosa necesitas afianzar, reforzar? ¿Qué te gustaría reforzar? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría que yo te enseñe? ¿Ok? Y no olvidemos que tenemos una herramienta enorme en nuestras manos, que son nuestras estrategias. Bien, entonces ahora simplemente me queda decirles de que en la parte de Classroom hemos quedado, está habilitado, ingresamos a Classroom, ingresamos a la sesión número 2 y ahí les he dejado, acá está la clase que hemos trabajado hoy día, con algunos complementos más que les he puesto ahí, ¿ok? También tenemos la práctica para que ustedes puedan desarrollar la práctica, en este caso, que tiene de nota 20, 4 puntos cada pregunta. Y luego tenemos aquí, he compartido 2 videos, uno, la increíble máquina humana y el cerebro dividido en 2, un poquito para afianzar lo que es la parte de la memoria sostenida y memoria selectiva. Y luego tenemos un material de lectura que les he seleccionado. Bueno, son 4 materiales. Uno que nos habla acerca de la comprensión del cerebro y el nacimiento de una ciencia del aprendizaje. El otro paper es la iniciación de la neurociencia, pedagogía y cómo desarrollar el pensamiento crítico. ¿Correcto? Entonces, y en cuanto a estas herramientas, tanto de aprendizaje concreto como de aprendizaje online o virtual, repito, estoy preparando una guía para que ustedes puedan tener los tutoriales, para que puedan ingresar de manera directa, de repente aplicar esa herramienta o aplicar esa técnica, para que les ayude un poquito a desarrollar estos procesos de atención y concentración. Muy bien, mis queridos amigos, si hay alguna pregunta, hay alguna duda en este momento para absolverles, ¿sí? O todo quedó claro, o todo quedó confuso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya comprendido, no se haya entendido? Ajá. Muy bien, sí, Martín, la transferencia a una situación en la vida cotidiana, excelente. Muy bien. ¿Listo? A ver, ¿alguna otra pregunta ahí? Clarísimo. Muy bien, clarísimo como el agua. Correcto. Miren, yo los quiero dejar, siempre dejándolos con un pequeño, digamos, un pequeño aforismo, un pequeño mensaje, ¿no? Un pequeño mensaje que trae a colación muchas de las cosas que nosotros hacemos dentro del proceso de la tarea educativa. Cuando nosotros tenemos este rol hermoso de ser maestros, de ser educadores, formadores, guías, tenemos en nuestras manos todo el futuro
digamos, de la experiencia de ese niño, de esa niña, que está finalmente bajo nuestro regazo, por así decirlo, ¿correcto? Pero no permitamos que nos pase esto, ¿no? Dice que era una subasta de un violín y de pronto salió el que iba a subastar el violín, enseñó y dijo, bueno, la puja de este violín va a comenzar con 500 soles. ¿Quién da más? Todos calladitos, no decían nada. A ver, 500 a la 1, 500 a las 2. Y cuando estaba para decir 500 a las 3, de pronto alguien levanta la mano y dice, ¿me permite un ratito, por favor? Claro que sí, ven. Lo hizo subir, agarró, limpió el violín, que ya estaba un poquito viejo, ¿no? Desgastado, sucio. Lo limpió, lo afinó y sacó una melodía hermosísima. Pregunto, ¿subió o no subió la puja? ¿Qué dicen ustedes? ¿O se quedó en 500? Sí subió. Subió. ¿Por qué, Lisette? ¿Por qué crees que subió? Porque le dio el valor agregado. De pronto no lo estaban valorando por su aspecto. ¿Y quién le dio el valor agregado? El maestro, ¿verdad? El maestro. Entonces, mis estimados amigos y amigas, a veces yo como maestra me siento así. Me siento como que en mis estudiantes tengo muchos violines que vienen con memorias desgastadas, que a veces vienen con memorias demasiado difusas, que vienen de repente con muchas expectativas. Pero siento en mis manos, que está en mis manos, es sacar hermosas melodías para formar futuros profesionales y futuros estudiantes que den la talla. Mis estimados amigos, ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes. Nos vemos la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo, muchas bendiciones para todos ustedes.